con el único fin de colaborar en la formación del líder. ¿Ok? Muy importante, colaborar en la formación del líder conforme a la voluntad y el propósito del corazón de Dios, para ayuda de la expansión del ministerio de Cristo aquí en la tierra. ¿Ok? Ahora, hablamos rápidamente del desarrollo. ¿Ok? Es muy importante ahí donde dice en el número 1, conocer la cabalidad o los conceptos básicos elementales en relación al liderazgo o mayordomía, y son los siguientes. ¿Qué es el líder? Básicamente, ¿qué es un líder? Es diferente a qué es un siervo. Eso todo lo cubrimos la semana pasada. Hablamos del significado de la palabra líder, perdón, acá. Amén. En hebreo es la palabra zar, y ahí ustedes pueden ver en mis notas, CS significa concordancia strong, y la palabra SAR es la 8269, en caso ustedes quieran ir a chequear todo esto, para que sepan que estamos enseñando correctamente y estamos proveyéndoles a cada uno de ustedes la información. Se traduce como gobernante, administrador, ya mayordomo, comandante, príncipe, funcionario, capitán, jefe, caudillo, dirigente, un curador. ¿Okay? De la palabra zar hablamos un poquito, que se desprende el vocablo saquén, que significa anciano, maestro, sabio, consagrado, para ministrar justicia, capacitado para desarrollar algún liderazgo o posición de trabajo en el ministerio, especialista en dar consejos. Después, en el número 3, hablamos del significado de la palabra siervo. ¿Okay? So ya está definido líder de la semana pasada. El siervo también lo definimos de la palabra griega diaconeo, concordancia Strong 1247. Esta palabra se relaciona con el vocablo diáconos. Se traduce como ministro, ser siervo, asistente, atender diferentes oficios del ministerio, servir, ministrar. También de esta palabra griega en el inciso B del 3, ok, es la palabra therapon. Aquí estamos. Okay, concordancia Strong 2344. Esta palabra se relaciona con el vocablo therapao y se traduce como sanar, asistente y siervo. Ok. Después está el inciso C del número 3. La palabra terapeo se utiliza en un término de dignidad y libertad en el servicio de la casa del Señor. Déjenme tomar un tiempo acá para hablar de esto. Amén. Dignidad. Dignidad es rectitud. ¿Ok? Todo lo que concierne a Dios tiene que ver con su carácter. Su carácter es santo, de la palabra hebrea kadosh. ¿Ok? Y entonces, el término de dignidad, y fíjense bien el puente, y la palabra y libertad. Amén. En el servicio de la casa del Señor. Muchas veces, cuando el ministro que está a cargo de cierta iglesia, amén, no importa qué denominación, si son principiantes o ya tienen tiempo en el ministerio, pero no han tenido una clase de preparación, no han tenido clase de teología, etcétera, no saben cómo lidiar, cómo ser líderes verdaderamente. Y muchas veces, y todos sabemos que lo que voy a decir es una verdad, que no pueden decir que no. Siempre en los ministerios hay hoyos, amén, problemas, asuntos, amén, se pueden ver y algunos no se pueden ver, pero la mayoría se pueden ver. Nosotros que somos ministros le llamamos huecos. Aquí hay un hueco, bueno, vamos a poner una persona que pueda estar ahí para que ya no exista ese hueco, pero esa persona no ha sido entrenada. Una, dos, no tiene el llamado para hacer ese trabajo. Entonces, aunque queramos hacer un bien y en ese bien que queremos hacer, amén, lo hacemos de buena voluntad, amén, lo tratamos de hacer lo mejor posible, pero sin el entrenamiento apropiado. Es por eso estamos dando estas clases, para que el que es siervo de Dios, el que es líder, pueda equiparse con las herramientas correctas a nivel bíblico, para que entonces tenga menos
problemas en a ministerio, que pueda correr más fácil, pueda hacer el ministerio sin menos presión. Por eso estamos cubriendo todo este tema. Amén. Y Dios está interesado que todos aprendan, que todos sean capacitados, todos sean desarrollados. Amor, Él procede de amor, toda buena dádiva procede de lo alto, Padre de las luces. Amén. En el cual no hay sombra de variación. Él no va a hacer acepción de personas. Quiere que no seamos ignorantes. Dice Corintios y en otros pasajes, no quiero que ignoréis. Nuestro Dios quiere que su pueblo esté preparado, alistado para la obra del Señor. Número 4, la semana pasada hablamos que Jesús, para desarrollar la obra encomendada por el Padre, necesitó de dos cosas que son muy importantes: un objetivo y una infraestructura. ¿Ok? Objetivo e infraestructura. Significado de la palabra objetivo lo cubrimos la semana pasada. Amén. 5A, según el diccionario de la Real Academia Española de Ciencias y Letras, significa fin o propósito, sistema óptico ocular dirigido hacia el objeto o elementos específicos donde se aplica el ojo humano. Inciso B del 5, análisis, juicios y acciones con un enfoque directo hacia el objetivo con un propósito definido. Con un propósito definido, voy a dar énfasis otra vez, con un propósito definido, no trabajar salvajemente o con ignorancia. Inciso C del 5, según la palabra de Dios en el diccionario hebreo, significa nagash. Ustedes me van a estar oyendo y voy a estar utilizando esta palabra. Acuérdese del nagash. Amén. El nagash es, en otras palabras, cuando yo digo nagash en hebreo, estoy hablando objetivo. ¿Ok? Entonces, memoricen esta palabra que nagash es objetivo. Nagash se traduce como aproximarse, acercarse, atraer, presentar. Objetivo. Amén. Y el objetivo es un propósito definido. Amén. A mí me gusta dar definiciones de palabras que significan para que podamos tener una claridad más específica. Estamos estudiando, porque esto que estamos estudiando se va a poner en operación dentro del ministerio y usted puede utilizar esto no solamente dentro del ministerio, sino también en su propia vida personal. Tuvimos el número 6. Ahora bien, ¿cuál fue el lagash o el objetivo de Jesús? Bueno, en el inciso A del número 6 vemos que Jesús presentó el evangelio del reino, Mateo 4:23. Y Jesús iba por Galilea enseñando, ahí está, una, en sus sinagogas; dos, proclamando el evangelio del reino; y tres, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que declara la Escritura. Tres objetivos claros: enseñar, proclamar y sanar. Ahora, en el inciso B, Jesús sanó toda enfermedad y dolencia del alma y del cuerpo. Ahí está el siguiente versículo del capítulo 4 de Mateo, que es el 24, y leímos: y se extendió su fama por Siria, por toda Siria, perdón, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Fíjense bien, él estaba cumpliendo lo que había recibido del Padre. Amén. Inciso C, el objetivo de Jesús, ¿qué hacía? Atraía. Vamos al versículo 25 de Mateo 4, que dice: y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Ok, todo esto lo cubrimos la semana pasada. Cuando tú y yo estamos bajo la voluntad perfecta de Dios, amén, y hacemos lo que Él ya ha presentado como revelación para nuestras vidas y nos sujetamos a lo que Él ya ha hablado en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Entonces, hermanos,
vamos a poder tener mejor éxito. El momento que nos separamos de lo que ya está revelado, escrito, amén, queremos hacerlo a nuestra manera, ya no estamos haciendo el nagash de Jesús, el propósito, amén, el objetivo de Jesús. Muchas veces cuando estoy enseñando, hablo específicamente, amén, de dar un legado, amén. Muchos ministros quieren dejar su legado, amén, aún en lo que es secular, personas que quieren dejar un legado a nivel natural, también dentro de negocios. Amén. A mí me enseñó Dios, yo no quiero que tú des tu legado, yo quiero que tú des mi legado. Amén. Hay una escritura, amén, que dice en Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y en Mateo 16, cuando ya Pedro hace la confesión, tú eres el Hijo de Dios, amén, tú eres el Cristo. Y Jesús le contesta, sí, eso es cierto. Te voy a parafrasear la escritura en este momento. Amén. Sobre esta roca de revelación que tú has recibido de parte de mi Padre, sobre esta palabra que has recibido de revelación, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, la iglesia no es del ministro. El ministro puede estar a cabeza de una iglesia local, donde quiera que sea, trabajando bajo X organización, denominación. Pero la iglesia le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es Él el que la va a edificar. Que recibió palabras y dijo en San Juan capítulo 8, yo no les hablo las palabras personales mías, sino las que yo recibí de mi Padre para entregárselas a ustedes. Entonces, cuando yo comienzo a indagar más en las escrituras sobre este tema, amén, y después que Dios me habla, me dice, tú das mi nagash, tú das mi objetivo, tú das el legado mío. No hables tú de tu legado personal, da mi legado. Y eso es lo que yo estoy interesado. Personas que estuvieron la semana pasada y los que están hoy y quizás nuevos entren para ser partícipes de esta enseñanza. Amén. Yo quiero que ustedes, cada vez que tengamos clases, ustedes tengan eso claro. Amén. Esto no es algo que yo estoy enseñando para mi propio beneficio, sino yo quiero beneficiar al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Ya la escritura nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 1, que fue Jesús quien constituyó no a todos, sino a unos a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. El 11, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio. La palabra perfeccionar en griego, ok, takarmasi, ahí quiere decir hacer crecer, hacer madurar. ¿Ven? So, estos 5 ministerios, o como conocen los hispanos, el ministerio quíntuple de Jesucristo. ¿Ven? Cuando él ascendió a los cielos, dice Efesios 4:7, él dio dones a los hombres. ¿Ven? Y todavía está vigente el apóstol, el profeta. Hay algunos ministros que no creen que ya hay apóstoles, que no hay profetas, sino han relegado nada más al ministerio de evangelismo, el evangelista, el pastor y el maestro. Amén. Si estudian la sombra, como dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, un pacto establecido bajo mejores, más preciosas y grandiosas promesas. Amén. Y allá en Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9, Dios estableció una poderosa palabra. Amén. Moisés, asegúrate que hagas todo conforme al modelo que se te ha mostrado. Amén. La iglesia ortodoxa haya dicho, bueno, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Amén. Quiere decir que lo que es eterno, que ya Dios estableció en Cristo Jesús, terminó. Absolutamente un error teologal tremendo. ¿Bien? So, hay 5 ministerios. Acuérdense que el número 5 en hebreo significa gracia. ¿Cómo vas a quitar 2 ministerios y relegar la gracia de Dios a 3? Amén. Mala teología. Okay. Por lo tanto, estamos cubriendo esto para
beneficio de usted. ¿Ven? Usted tome la palabra del Señor así como Él la ha dado y la crea. ¿Okay? Ahora, al inciso D del número 6, el objetivo de Jesús era hacer ¿qué? Discípulos. Esto es muy importante. Amén. Miren Mateo 28, del 18 al 20, ya lo leímos la semana pasada, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que el fin venga, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es hacer discípulos. La palabra discípulo, cuando la traza del griego, ven, a lo que es el castellano común, viene de la palabra disciplina. Un discípulo es una persona que sigue la disciplina de un maestro, que está siendo enseñado. Pues nosotros, cuando ya hemos sido enseñados, tenemos la responsabilidad de enseñar a otros. Ahora vamos al número 7, significado de la palabra infraestructura. Y aquí es donde vamos a concentrarnos más en este día, por la razón. Amén. Muchas veces tenemos los pentecostales, amén, hablamos en algunas ocasiones con la necesidad de fuego salvaje. Gente que pues ha recibido el Espíritu Santo con manifestación de hablando en otras lenguas, amén, pero hacen las cosas salvajemente. Amén. Sabemos que en 1 Corintios 14:40 el Señor dejó ahí escrito. Amén. ¿Qué dejó escrito? Hágase todo decentemente y en orden. Entonces, si vemos 7 versículos antes, en el versículo 33, dice que Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Amén. Y la paz de Dios debe de gobernar nuestra mente y nuestros corazones. Entonces, si ponemos atención que Jesucristo tenía su nagash, su objetivo, también tuvo su infraestructura. Amén. Aquellos que iban a cooperar con él para poder hacer el mandato que él recibió del Padre. Ahora bien, vamos acá en el inciso A del número 7. Infraestructura, conjunto de elementos, dotaciones y servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. Organización cualquiera. La iglesia es una organización. Amén. Que la fundó Dios, la iglesia del griego. Ahora, el inciso B del 7 nos habla que infraestructura es obra interna que sirve de ayuda para sostener una estructura con base en un buen fundamento. ¿Eh? Ahora, hay muchos pastores, ministros, como les vuelvo a repetir, de diferentes denominaciones, comienzan, ya llevan algunos años en el ministerio, pero no tienen las ayudas apropiadas. ¿Okay? Muchas veces he oído tantas veces decir en el ministerio, bueno, pastor, ya usted sabe que Dios lo que mira es el corazón. Amén. Cuando personas hablan así, yo los estoy oyendo, yo por dentro analizo y me digo a mí mismo, ¿cuánto chino? Nosotros que somos cubanos, cuando decimos cuánto chino estamos, mentira, eso no es verdad. Amén. Dios mira el corazón, sabe tu actitud, sabe tu condición por dentro, pero tú no debes de poner a alguien que no sabe de música a ser el líder de la alabanza para tu ministerio que Dios te ha dado. La persona tiene que saber música, leer música, saber de notas, saber del instrumento que va a tocar, que lo toque bien, si va a cantar, que cante bien. ¿Me explico? Pero cuando ves la mayoría de cómo hacen las cosas, ahí, bueno, hermano, súbase, ayúdenos.
Si no se hace, no vaya usted a cometer ese error. Ministro que me están escuchando y están ahora siendo enseñados, no cometa ese error. Amén. La palabra de Dios dice, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, en la revisión Biblia de las Américas, cada uno ha recibido un don especial que los ministre a los demás para que se revele la multiforme sabiduría de Dios. Todos tenemos dones, dones diferentes, capacitaciones diferentes. Amén. Pero si hay una persona que sabe cocinar, aquí en este ministerio tenemos 8 equipos de cocina, tenemos 7 equipos de limpieza, tenemos diáconos sugieres, tenemos grupo de alabanza, tenemos una junta directiva, amén, tenemos un líder de damas, un líder de caballeros, un líder de jóvenes, ¿ok? Y todos capacitados, amén, y también escuela dominical, que no se me olvide, escuela dominical, también para los niños más chiquititos, tienen que ser entrenados para poder hacer lo que tienen que hacer para que lo hagan bien. Voy a enfatizar algo que está más adelante en las notas, pero el Espíritu me dice, pero ahora, Dios no está interesado en que ofrezca cualquier cosa, ¿ok? Revelado desde el libro de Génesis. Caín ofreció, miren mis manos, cualquier cosa. Si lees cuidadosamente Génesis 4, él fue y agarró, dice, una ofrenda. Yo tuve que ir a chequear todo esto en hebreo. ¿Ok? Ahí es donde está mi fortaleza y también el griego. Amén. No quiero darme importancia a mí, sino decirte, ya hice el chequeo. Chequealo tú si quieres. Amén. Agarró cualquier cosa en diferencia. Hermano Abel. Hermano Abel tomó su tiempo, buscó lo mejor de lo mejor de entre sus ovejas. Y eso fue lo que ofreció. Por eso que la ofrenda de él fue recibida y la de Caín fue rechazada. Por eso está la palabra excelencia. A mí se me enseñó la excelencia. A Dios tú le ofreces la excelencia, no cualquier cosa. Ahora, yo sé que hay ministros que tienen diferentes opiniones. Bueno, Caín fue rechazado porque no trajo una oveja. Lee bien las escrituras. Caín labraba la tierra y su responsabilidad era traer de los bienes de la tierra a Dios y darle lo mejor de lo que él era responsable por. Eso no tiene que ver con derramamiento de sangre para cubrir pecados. Lea cuidadosamente la palabra del Señor. Ahí agarró cualquier cosa. Léalo, ahí está. Lo ofreció. Dios, ¿qué hizo? No la aceptó, pero sí aceptó lo que dio Abel. Él buscó de lo mejor, de lo que él tenía y era responsable, ya que era pastor de ovejas. Eso a Dios. Cada ministro, cada persona que lo ayuda dentro de la infraestructura de su ministerio, amén, tiene que traer lo mejor. No voy a poner a cualquier persona, él puede hacer el trabajo y él me va a ayudar de todas maneras, o ella, o ellos. No, no, así no es. Por eso es que tenemos tantos problemas a nivel ministerial. Amén. Ahora, significado, ya vimos. Conjunto de elementos, dotaciones, servicios necesarios para el buen funcionamiento. Por favor, anote eso, anotando en una libreta. Por favor, necesarios, servicios necesarios para el buen funcionamiento, para el buen funcionamiento, porque Dios es Dios de orden. Amén. Él quiere las cosas que se hagan en orden, en paz, tranquilamente. Amén. Para que no haya situaciones donde el ministerio se atore. Amén. Y que venga uno que está en ayuda dentro de la infraestructura del ministerio a dar su opinión. No, yo creo que se debe de hacer así. No, eso no. Y lo voy a decir así
directo a todos ustedes. Yo no los puedo ver ustedes porque yo estoy dándoles mis notas. Amén. Pero yo quiero que vean mis cuentas. No vaya a hacer eso, pastor. No admita. ¿Qué piensan ustedes? Ya para eso tenemos la palabra de Dios. Ese es el consejo de Dios, no el consejo de nosotros. Cada lugar de este ministerio Gloria de Sion, tiene un libro de operación, un manual de operación, el de la alabanza, los sugieres, etcétera, 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 etcétera. ¿Eh? Según lo que ha dicho Dios, así lo vamos a hacer. ¿Sí? Algunas personas se van a molestar con lo que yo acabo de decir. No hay problema. Sigue recibiendo la enseñanza, te va a dar bendición. Amén. Obra interna que sirve de ayuda para sostener una estructura con base en un buen fundamento. Un buen fundamento. Y vamos al libro de Efesios de memoria. El Señor dijo, Cristo es la piedra angular. La piedra angular es la opinión de Él, no mi opinión. No lo que yo quiero, no como yo lo quiero, sino como Él dijo. Y Él nos avisó en el Evangelio de San Juan y nos dijo estas palabras: cuando venga el Espíritu de verdad, Él te dice qué tipo de espíritu es el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu, que en Él hay verdad. Amén. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, Él os hará recordar todas las cosas que yo les he hablado a ustedes. Por último, Él os hará conocer lo que ha de venir. Por lo tanto, no nos hagamos niños en las cosas de Dios. Ya Dios determinó el asunto, el propósito, el cómo, la razón de por qué. Esa es la definición más corta de la palabra propósito. De por qué. ¿Ven? Le cité Mateo 16, donde dijo, yo edificaré mi iglesia. Y dejó 5 ministros o ancianos. ¿Ven? Dejó diáconos, amén, que están revelados en la revelación progresiva del Nuevo Testamento para que todo esto se pudiera hacer del tema de lo que estamos hablando. Ahora, vamos al número 8. Significado de la palabra infraestructura, según el diccionario hispanoamericano de la misión, nueva edición electrónica revisada 2006. Inciso A, conjunto de obras, instalaciones, servicios, organizaciones, personal, recursos, etcétera, indispensables, por eso está subrayado, para el logro de un determinado fin. Las consideraciones de infraestructura son fundamentales en la elaboración de una estrategia eclesiástica y misionera. Recuerdo cuando yo estaba estudiando y estoy en el programa del doctorado en teología, uno de los doctores y profesor mío me dijo, Manrique, no inventes la rueda, ya la rueda está inventada. Ve a los recursos que ya existen. Ve y busca que ya está inventado. Hay personas que quieren estructurar en su ministerio ciertas cosas que Dios no las va a admitir. No va a admitir desorden Dios. No va a admitir nada que no esté fuera del concepto de la santidad de Dios. Nuestro Dios es Kadosh. Kadosh quiere decir en hebreo santo. Amén. Tú no puedes tener a un líder que esté fornicando y que esté liderando en tu ministerio, ayudándote. Esas cosas ustedes saben que no se pueden hacer. Podemos dar otros ejemplos. Voy a dar un ejemplo, otro ejemplo, a ver si me entiendes. Amén. Aquí tenemos una estructura. Infraestructura es que ya Dios ha legado. ¿Cuál es el legado? Séme fiel. Séme fiel. Y eso, séme fiel es en todas las cosas que se requiere de una persona para estar al frente como ministro. A la misma vez, aquellos que trabajan con él tienen que ser fieles.
todo lo que Dios ha dado. Si no, tenemos problemas. Mira el inciso A, conjunto de obras. Voy a leerlo otra vez. Espíritu me dice, léelo otra vez. Conjunto de obras, instalaciones y servicios, organizaciones, personal, recursos indispensables para el logro de un fin determinado. Ya Dios dio un fin determinado. Ir a todas las naciones y predicar este evangelio. Todo el que creyere será que salvo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hagan discípulos y enséñenles todo lo que ustedes han recibido como enseñanza. Ahí frase la escritura. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Vamos al inciso B. Estructuras dinámicas de una congregación o célula hogareña que se sustentan y proveen permanencia al círculo de celebración o membresía de la iglesia. ¿Okay? He ido a tantos lugares, ministrado en tantas iglesias. Amén. Y algunas veces cuando converso con los pastores o líderes, les pregunto, ¿ustedes tienen membresía aquí en este ministerio? ¿O no? No tenemos membresía. ¿Cómo no pueden? ¿Cómo que no tienen una membresía? Bueno, ¿y quiénes son? Si no tienen miembros, entonces, ¿quiénes son los que vienen? ¿Son invitados? Algunas veces cuando les hago esa pregunta no me pueden contestar. Amén. En este ministerio tenemos dos tipos de miembros. Miembros honorables y miembros activos. Miembros honorables. Todos los que están fuera de este ministerio pueden ser local a la ciudad donde estamos o en otros estados o en otras naciones. ¿Ok? Que son ya miembros del ministerio, llenaron su membresía, dan sus diezmos, sus ofrendas, las envían de donde sea que la están enviando. ¿Ven? Tienen voz, pero no tienen voto. Pueden opinar. Ahora, el otro tipo de miembros son miembros que son activos, son parte de la congregación. Están envueltos en un ministerio. Puede ser escuela dominical, puede ser alabanza. Amén. Puede ser otro lugar, lo que es la cocina, cocinar, limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, damas, caballeros, jóvenes, niños. ¿Ven? Y si vienen localmente y están activos, entonces tienen voz y voto. Ok, quería decir eso para que entiendan, porque cuando tú no tienes una membresía, escucha esto, pastor que me estás oyendo, si eres pastor o un ministro que me estás oyendo, tú no puedes corregir a nadie que va a tu iglesia si no tiene una membresía abierta, porque te va a refutar, te va a decir, no, yo vengo aquí, aquí no hay membresía, yo puedo venir, es un lugar público, y usted a mí no me puede corregir, no me puede decir nada. Amén. Piensen eso. Espero que Dios lo bendiga con lo que dije. Ahora, aquí es donde quiero seguir con el número 9, que aquí es donde vamos a entrar ahora, donde nos quedamos, terminamos con el 8 y hoy en el 9 comenzamos. Significado de la palabra infraestructura según las sagradas escrituras. Vamos a ver esto, cómo está revelado en la palabra de Dios. Del griego, catartizo, acabo de decirte lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2. Todos, ¿qué? No es el 13, el versículo 12, para que todos sean, ¿qué? Capacitados para la obra del ministerio. Seamos crecidos, crecer, que tomemos forma, como dice Corintios, para que ya no seamos niños, sino adultos en las cosas de Dios. La palabra griego, catartizo, en la concordancia Strong 2675, se traduce como, fíjate bien, base, sostenimiento, infraestructura, equiparse completamente. ¿Ok? Equiparse completamente. Ahora, aquí yo puse esto, nota añadido por mi persona, el doctor Manrique González,
No está en las notas de los estudiantes. Cuando yo enseñé esto por primera aquí en el ministerio, cada persona recibió una copia de, de esta enseñanza, pero habían líneas que ellos tenían que poner, ¿ok? Entonces, en mis notas, claro, soy el maestro, tengo toda la información. Ellos no tenían toda la información, sino tenían que llenar, poner las palabras cuando yo estaba dictando, cuando estaba enseñando, utilizando el pizarrón. Amén. Para que cuando ellos terminaran el curso, siendo ellos estudiantes, da ese libreto de estudiantes con todas las respuestas correctas del estudio ya puestas adentro. Ese libreto de estudiantes se convertía en un libreto de maestro, el mío, que ya tenían la misma información. Por eso está eso puesto de esa manera. Ahora, catartizo de cata. Concordancia Strong 2596 con artizo. ¿Okay? Ajustar, colocar, acabado, de artios, del griego, concordancia Strong 739, que significa montar, completar. ¿Ok? El significado fundamental es poner una cosa en su condición apropiada para establecer, configurar, equipar, organizar, preparar y enmendar. Todo eso significa la palabra catartizo. Para perfeccionar, esa es la palabra catartizo. No la ves en el griego koine. ¿Okay? Catartizo, poner una cosa en condición apropiada. Amén. Para establecer, configurar, equipar, organizar, preparar y enmendar. Por implicación y en la fuerza adecuada de kata, que es concordancia Strong 2596, en el sentido de hacer un ajuste perfecto, apropiado, como uno debe ser, deficiente en ninguna parte, que no le falta nada. Cuando vemos esta palabra en el Nuevo Testamento en diferentes lugares, diferentes cartas apostólicas, ¿ven? Cuando se usa la palabra completo, perfección, perfeccionado, es eso, que salió del estado de niñez, se le añadió, se le dio para que fuera equipado, para que fuera establecido, para que fuera preparado, amén, para que tuviera todo lo necesario, que no le falte nada para lo que él fue o ella fue llamada a hacer dentro del reino de Dios. ¿Ok? También la palabra artios, concordancia Strong 739, significa, fíjense bien, exactitud, completo, suficiente, completamente cualificados. ¿Ok? Más estrechamente, en el que todas las piezas, fíjense bien, están completas en todo y lo que se supone que iban a hacer a fin de que puedan servir a su destino de propósito, a su destino de propósito. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda ¿qué? Buena obra. Mi corazón, cuando veo diferentes ministerios que tienen deficiencias, corazón duele. Por eso, tantos años atrás, cierta persona me dijo, pastor, enseñe, use la tecnología para equipar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Y algunas veces, cuando ya pienso en eso y miro hacia atrás, retroactivamente, mirando atrás, me dijeron esto, no tuve la oportunidad de hacerlo en ese momento. Bueno, doy gloria a Dios que ahora tengo la oportunidad. Señor, me mandó ser. Fíjense bien, este es quien es el doctor Manrique González. Dios. Amén. A las naciones, no un profeta a la iglesia, o no un profeta a la ciudad,
o no un profeta al condado de la ciudad, o no un profeta al estado de la ciudad, al estado del país, o no un profeta al país. Dios me mandó a ser un profeta a las naciones. Mis pies han pisado naciones y seguiré pisando naciones. Y todas las naciones en que yo he ido y he podido ministrar la gracia de Dios, el amor de Dios, amén, y predicar el evangelio y establecer discípulos y ministerios. Amén. Veo deficiencias. Amén. Y si ya yo tengo el conocimiento, gracias a Dios, que fui entrenado, amén, sigo siendo entrenado, sigo buscando, sigo estudiando, sigo capacitándome, es para poder dar, compartir lo que uno ha recibido de gracia, darlo, impartirlo de gracia. Amén. El apóstol Pablo en Romanos capítulo, cuando ustedes ahí por donde voy a impartir lo que no han recibido de Dios todavía. Y después en Tesalonicenses, en el capítulo 1, porque Dios, él dice y lo repite en Filipenses, en esas dos citas, amén. No solamente impartir lo de Dios, sino impartir mi propia vida. 52 años con Dios no son 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, son 52 años con Dios. De las cosas que aprendí, de las cosas que sigo aprendiendo, de las sanjuanizas que Dios me ha dado para formarme, como dice el libro de Hebreos capítulo 12, a quien Él recibe como hijo, como hija, ¿qué hace? Amén. Él nos disciplina. La palabra que usa literalmente el griego es nos azota, azotes. Y si ya la rueda está inventada, como hablamos al principio, día, ¿para qué voy a inventar la rueda? ¿Para qué me voy a romper la cabeza? Si ya Dios, nosotros no lo tenemos todo. Sabemos eso es verdad o no. Tiene que ir a revisar segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Amén. Ya que todas las cosas, no algunas, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder concerniente a la vida, a la piedad. La vida es todas las cosas cotidianas que te puedas casar, tener hijo, tener trabajo, tener tu carro, tener tu casa, tener ropa, etcétera, comer el pan de cada día. Te dio todas las cosas. La piedad, la definición de la palabra piedad es amor hacia las cosas santas, todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Dios, que es más poderoso que yo. Nos dio todas las cosas, todas. Pero muchas veces no sabemos cómo traer hacia nosotros todas las cosas que ya Dios permitió que pudiéramos tener. Y la respuesta a esto es lo que dice el libro del Antiguo Testamento. Profeta, mi pueblo perece falta de conocimiento. Mientras no tengamos el conocimiento apropiado de lo que ya Dios nos dio, todas las cosas de la vida, de la piedad, todas a través del conocimiento de aquel, hablando de Jesucristo, el perfecto conocimiento de aquel. Cuando vamos a la palabra, indagamos en la palabra, estudiamos la palabra. Es entonces cuando nuestros ojos espirituales son abiertos para poder entender la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Os ruego, hermanos, esa palabra rogar en griego es la palabra caleo, para caleo. Quiero venir a tu lado y ayudarte. Aleluya. Eso es lo que está diciendo Pablo para los de Roma en aquella ocasión. Os ruego, hermano, por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordia de Dios? Todo lo que está escrito antes del capítulo 12, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, el final del versículo. Esas son las misericordias de Dios reveladas. Ruego, hermano, por la misericordia. Aquí viene lo nuevo desde el capítulo 12 en adelante para aquellos que fue escrita esa carta. ¿Quién es para nosotros? Ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis, fíjense bien, comprender cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Presentando el cuerpo. ¿Qué es eso de presentar? Pedro lo dice en su epístola diferente a Pablo: absteneos de toda clase de mal. No podemos hacer lo que nos da la gana con el cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso dejó Pablo escrito: todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Por esa razón, quiero decirles a ustedes, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, renueva tu mente, quita todo lo que es del mundo que está aquí, porque Él ya trató con tu espíritu, te hizo nacer de nuevo. Dice el Evangelio capítulo 1, versículo 12. A los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, de arriba. Somos nacidos de arriba por la voluntad del Padre y no por la voluntad de los hombres. Por lo tanto, pongamos atención a la infraestructura que Dios ya ha dejado para, no quiero decir que vamos a ser religiosos y que vamos a ser como los fariseos. Amén. No, vamos a hacer las cosas porque tú dices, sigue esta palabra, aquí está escrita, la dejé aquí escrita. Escudriñala, búscala. Ven que yo te voy a dar entendimiento por mi espíritu. Ahora vamos al punto número 10 en este momento. ¿Cuál es la infraestructura de Jesús aquí en la tierra? R, entre paréntesis, está hablando de respuesta. El liderazgo que él formó. Infraestructura. El liderazgo, fíjate bien, que él formó. No el que quiere ser un líder y no recibir órdenes. Antes de ser líder, tú tienes que ser discípulo. Tienes que ser discipulado. Tienes que recibir capacitación. Necesita ser desarrollado. Necesita ser pulido. Porque nosotros, dice la palabra del Señor, el hombre fue creado según la imagen de Dios y su semejanza. En inglés, imagers. Nosotros estamos dando a que se vea a través de nuestros frutos, nuestras obras, nuestra conducta, nuestra manera de ser, la imagen de Dios. Dios es desorganizado, que no tiene orden. No. Alguna vez se me trabo en el castellano. Espero que esté bien. Gloria al Señor. ¿Bien? No tiene que reírse de sí mismo todos los días. No tiene problema. El hombre de Dios necesita ser equipado. Necesita ser desarrollado. Amén. A la imagen. Piense bien. Escuchen bien. Muchas veces, cuando yo estoy enseñando sobre un capítulo específico, el capítulo 3, el versículo 13 y 14, y una cosa hago. Amén. Ciertamente, dejo atrás lo que queda atrás y me extiendo a lo porvenir. Ese es el 13, el versículo 14, para obtener, ¿qué cosa? La meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se extiende a lo que viene, a lo que está delante. La meta del supremo llamamiento de Dios. Pero ¿qué es ese supremo llamamiento de Dios? Ha revelado en Romanos 8, 29. Los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que cada uno de nosotros nos podamos parecer a Cristo. Aleluya. Porque ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos los hijos de Dios, cuando me vean a mí, puedan ver a Jesús automáticamente.
Y cuando yo esté mirando a otro cristiano, se puede ver a Cristo y que no se pueda ver el diablo, a ver si se ríen un poquito. Porque hay algunos que, ay, Dios mío, voy a decir en cubaneo, necesitan a Dios y ayuda. Amén. Porque no se quieren someter, no quieren crecer, quieren hacerlo como ellos quieran. No, 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 espérate, espérate. Ya Dios te puso en el reino de Él. Y en el reino de Él hay una diferencia, por favor, tengo que decirlo rápidamente. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia está dentro del reino de Dios, es parte del el reino de Dios. Tiene un rey, su nombre es Cristo. Y Cristo, dice 2 Corintios 5, el orden, el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Hay orden establecido, estructura establecida que Dios no va a cambiar. Y hay gente que quiere ayudar, pueden tener buenos sentimientos, pueden tener un deseo genuino, amén, pero no quieren sujetarse a nada. Por favor, no deje que esas personas avancen. Yo sé lo que le estoy diciendo. Amén. Estoy pastoreando desde 1905. Estamos en el 2023. Y han pasado tantas cosas que si yo en el momento que estaban pasando las cosas hubiera tenido el conocimiento adecuado y apropiado, nunca hubieran pasado. Pero sabemos que también aprendemos a través de las buenas y las malas, en el sentido, los errores ya quedan registrados en tu mente, en tu corazón, y Dios te dice, no pase esto. Estamos tratando de edificar, amén, edificar quiere decir en griego construir, construir tu vida, darte las herramientas necesarias que nosotros tenemos. Y fíjese que hablé en plural, no dije que yo tengo, no en plural y no en singular, porque esto no es un reino. Y el Espíritu Santo fue enviado del cielo para ayudarnos, estar con nosotros, recordarnos de la palabra de Cristo, revelarnos lo que ha de venir. Y nosotros somos colaboradores con Cristo. Y Él mandó al Espíritu. Amén. Yo tengo que participar con el Espíritu. ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero que tú enseñes esto sobre liderazgo. Ok, vos, mandato de obedecer. ¿Explico? Es tan simple. Yo no veo retroactivamente y digo, wow, si yo hubiera tenido este conocimiento tantos años atrás, tantos problemas no hubieran pasado. Pero se aprenden de los errores. Gloria. Número 10. Fíjense, estamos en Mateo 10, 1 al 8. ¿Okay? Infraestructura de Jesús, liderazgo que formó. Entonces, llamando a sus 12, dice, Jesús les dio poder sobre los espíritus del mundo para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son, primero Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, versículo 4, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó. 5, a estos 12 envió, fíjate, los envió después que los eligió. Primero elección y después enviar. Amén. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Por favor, si tiene su Biblia ahí, subraye, píntala. Ahora voy a ser un poco chistoso, perdonen. Tu Biblia tiene la capacidad de resistir la electricidad. Pone unas lucecitas ahí. Cuando se ponen los arbolitos de Navidad. Amén. Para que después de instruirlos, no los envió sin haberlos instruido. Eso es lo que estoy tratando de enfatizar, sino ir más bien a las ovejas perdidas, perdón, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No los envió con los gentiles, los instruyó.
Y después le dijo, esto es lo que debe de hacer primero la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, da de gracia recibiste, da de gracia. Aleluya. ¿Usted es un discípulo de Cristo? ¿Usted va y predica? ¿Usted va y saca demonios? ¿Usted va, sana personas enfermas? ¿Usted va y resucita muertos? Ponte a pensar. Una vez en mi vida, levantamos un muerto, mi hermano Carlos, hermano Julio y su servidor, Manrique González, acá en el Hospital General de Los Ángeles. ¿Sabe qué pasó cuando oramos en contra del espíritu de muerte, el espíritu de ese hombre, porque fue un hombre que falleció, un hermano en la fe, y lo volvimos a traer para atrás, en fe creyendo, con el don de fe en acción y el don de milagro para que pudiera su cuerpo volver a tener vida? Llamaron a los policías porque estábamos perturbando la paz. Y ahí nos dijeron, sálganse. Y los demás enfermos que estaban ahí, habían como 7 en un área solo. No, 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 que vengan y oren por mí. Y nos sacaron. Yo cuando me recuerdo de eso, yo digo, Señor, donde tú me envíes y tú me digas qué hacer, cómo hacer, lo voy a hacer. Porque dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque Él requiere que el que busca a Dios que crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Esta comisión fue dada a ellos, es la misma comisión dada a nosotros. Cosa que no hay milagros, no hay sanidades, no hay resucitación de muertos y leprosos siendo limpios, etcétera, etcétera, porque simplemente no creemos lo que dijo Dios. Eso es problemático dentro de la iglesia. Ahora, regresando al liderazgo. ¿Cuál es la infraestructura de la iglesia? Número 11, respuesta, liderazgo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Ya le hablé de esto un poquito, perdón. Acá es Efesios, fíjense bien. Vamos a bajar acá. Número 11, Efesios 4, ya se lo cité. Vamos a leerlo todo. 11 al 16. Y él dio, no dice todos, dice algunos. El ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a carmasis. Otras revisiones dicen perfeccionar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, yo tanto enfatizo eso cuando estoy enseñando sobre ese capítulo y esos versículos, hasta que todos, no que uno, no que dos, no que 5, no que 10, no que 1000, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición, dice, de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Ya Colosenses capítulo 2, versículo 9, te lo dice, que en él habitó corporalmente el Espíritu de Dios, el Padre, y él eran uno, toda la plenitud de la deidad estaba corporalmente en Cristo. Amén. Esa es la plenitud. Toda la deidad. Por eso dice el apóstol Pablo y también lo enfatiza el apóstol Pedro, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, que Dios vive en ti. Romanos 5:5, y cómo el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Nosotros no somos gusanos, como confesó Job. Job dijo en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya tengo mejor entendimiento. Escucha lo que te voy a decir y no te vayas a asustar. No todas las cosas que están en la Biblia son verdad, pero todas las cosas que están en la Biblia fueron escritas verdaderamente.
Te voy a explicar eso. Hay cosas que están en la Biblia que hombres dijeron y no tienen nada que ver con la opinión de Dios. Tienes que tener discernimiento cuando estás leyendo la palabra. Oh, esta es la opinión de Job. Vamos a ver algo. Te doy un ejemplo. Clásico capítulo, 1 Corintios capítulo 7. Hablando de Pablo. Pablo dice, esto que yo les escribo es por vía de concesión. Otra palabra, esta es una simple opinión mía. Pero después te da el mandato de Dios. No lo digo yo, sino el Señor. Es una gran diferencia. Entonces tú tienes que tener discernimiento. Amén. Lo que está verdaderamente escrito, que es todo, de Génesis a Apocalipsis, Dios lo permitió. Pero ahí también hay opiniones humanas que tú tienes que tener cuidado. Oh, amén. Algunas veces cuando estoy enseñando y están recibiendo y están localmente aquí en la iglesia, amén, yo les digo, por favor, no digan amén. Por favor, no digan gloria a Dios. Por favor, no digan aleluya, porque están acostumbrados al lenguaje, el lenguaje que aprendieron desde que son chiquitos y ahora que son grandes. Y dicen amén a lo que no tienen que decir amén. Dicen aleluya a lo que no tienen que decir aleluya. Pero cuando Dios te da revelación, yo quiero que tú digas esto o hagas esto. Mis ojos han sido abiertos. Amén. Dice alguien algo. Amén. Y están leyendo el pasaje cuando David comete el pecado con Betsabé y ahí se le ocurre a una persona que no conoce bien las escrituras y dice, amén. Oh, amén, que cometió fornicación. No, eso no se hace. Explico. Tengamos cordura en las cosas de Dios. Sigamos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Por favor, aprendamos esto hoy. Para que ya no seamos niños. Pastor, el Señor dijo allá en Mateo, dejad que los niños vengan a mí. Amén, dejen que los niños vengan. Pero una persona no se puede quedar en la condición de niño. Tiene que madurar y llegar a ser maduro, completo. Porque fíjate, que ya no somos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Revisión 70 dice todo viento o espíritu, ¿no? Enseñanza de espíritus dignos que operan a través de la gente, o gente que no han sido entrenadas y capacitadas y no saben lo que están enseñando, sino están dando sus propias opiniones. ¿Okay? Dice, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ahí la estás mirando lo que yo estoy leyendo. 15, sino que hablando la verdad en amor. La verdad se habla en amor. Amén. No chantajeando a nadie, sino presentándolo como Dios lo presentó a través de Cristo Jesús para cada persona. Amén. Dice, crezcamos en todos los aspectos. Por favor, si ahí estás, donde estás, no sé dónde estás, yo no sé cuántos están en línea. Yo ahora lo que estoy compartiendo mis notas con ustedes. Amén. Fíjate bien. Para que crezcamos en todos los aspectos. En aquel que es la cabeza. Es decir, que crezcamos. Tacarmasi. Dios va a poner en tu vida diferentes ministerios, diferentes ministros. Amén. Que puedes recibir enseñanza, que puedes recibir entrenamiento, capacitación, desarrollo, para que crezcas en el ministro que te está enseñando, en la iglesia donde se está saliendo la enseñanza. No, hay que saber leer. Dice, en aquel que es la cabeza, en Cristo, es decir, Cristo. Por eso a mí Dios me dijo, no des un legado tú personal, tú das mi legado, mi vida.
lo que yo he revelado, lo que yo he establecido. 16, de quien todo el cuerpo. Amén. Fíjense cuántas veces dice todo en estas citas. Dios siempre piensa en la totalidad, en lo completo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido. ¿Cómo? ¿Cómo que está bien ajustado y unido? Ponte a pensar, la iglesia está bien ajustada y unida. La palabra es no, o la respuesta, perdón, es no. Ahora, unido por la cohesión que las coyunturas proveen. ¿Eh? Las coyunturas, tú sabes lo que hace, ¿no? Los ligamentos, las coyunturas están unidas a los músculos, huesos y te dan capacidad de movimiento. ¿Ven? Muchas veces no hay movimiento en la iglesia y no hay éxito en la iglesia porque las coyunturas no se ayudan mutuamente. Siempre hay división. Y mira que ¿ven? El pastor lo ama más a aquel, amén. Y la pastora le da más privilegios a aquella. Hay un montón de sinfín de cosas. Todos ustedes saben que muchos no quieren, ¿cómo se llama? Hablar. Mejor, shh, deja esto en paz. Aquí no te metas. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Déjame decirte que hay tiempo que ya no necesitas orar. Necesitas tener acción. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué haces aquí? Levanta tu vara y abre el mar. Pasen. Amén. Todo el mundo quiere recibir las cosas o cambiar las cosas con oración. O simplemente hay que saber qué dice la Biblia y accionar lo que dice. Las coyunturas o la cohesión de las coyunturas proveen. ¿Qué va a hacer? Se va a ir ajustando y unido a unirse. ¿Qué? Conforme, fíjate bien, al funcionamiento adecuado. Ahí donde están, repitan en voz alta lo que yo voy a decir, ahí donde tú estás. Conforme al funcionamiento adecuado. Conforme al funcionamiento adecuado. Porque hay funcionamientos que no son adecuados. De cada miembro, cada persona es un miembro en el cuerpo. Cristo, ahí lee por favor y estudia de Corintios 12 pasajes. Produce el crecimiento, el tacarmasis, el desarrollo, el crecer del cuerpo para su propia edificación y amor. ¿Ven? Esto es de suma importancia. Si no hacemos lo que el Señor ya estableció, estamos perdidos, estamos perdiendo tiempo. Concluyo o conclusión, el Señor nos llama con un llamamiento específico, nos disipula y nos capacita por medio de sus siervos. Amén. Miren aquí esta cita de Números, capítulo 3, del 1 al 10. Estos son los registros de los descendientes de Aarón y Moisés. El día en que el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí, estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, primogénito; Abiú, Eleazar, y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a quien él ordenó para que ministraran, perdón, como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Voy a parar ahí. ¿Ven? Esto tú lo encuentras en el libro de Números, capítulo 10. ¿Ok? La historia. ¿Qué pasó? Amén. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño. La consecuencia de ese pecado en el Antiguo Testamento fue la muerte física inmediata. Nuevo Testamento, un testamento, mejores promesas, más grandiosas, más preciosas. Amén. Tú haces fuego extraño a Dios, el producto es igual, la muerte. No muere físicamente,
pero no hay respaldo de Dios. La gente comienza a decir, hey, ¿qué está pasando acá? Todo el mundo lo sabe, lo siente, porque el Espíritu lo está revelando, el Espíritu lo está dejando saber. Aquí no hay nada. Aquí solamente hay espíritu de religión. ¿Ok? Que tú entendieras eso. ¿Okay? Y Eleazar y Etimar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, fíjate, Dios le habló a Moisés diciendo, haz que se acerquen la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. El sacerdote, el ángel de la iglesia, el ministro, puede ser un apóstol, puede ser un profeta, puede ser un evangelista, puede ser un pastor, puede ser un maestro, a quien Dios asignó a ser la cabeza de ese ministerio en particular. Dios ya dijo en el Antiguo y en el Nuevo, gloria a Dios, hay personas asignadas a él, a ella, a ellos. Amén. Haz que se acerquen a tribu de Leví, ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Hay gente que tiene problema con eso. Yo le sirvo a Dios, yo no le sirvo al siervo. Estás equivocado. Dios tiene un orden. Te vas a servir, sí, a Dios, pero vas a tener que servir a ese pastor. Voy a nada más usar el título de pastor en este momento. ¿Ven? Para que le sirvas. Porque el pastor, la palabra pastor en griego es poimen, que hace tres cosas básicas. Protege todo el rebaño, cuida el alma de cada oveja y le da de comer el pan sagrado de Dios. Hay pastores que nada más están encima de las ovejas para ver cuánto le pueden sacar. No protegen, no cuidan y no dan el pan. Lo que dice Dios en la palabra. Eso es problemático. Yo sé que todos ustedes lo han visto porque tienen ojos igual que yo. Por favor, vamos leyendo. Dice, y se encargarán, dice el versículo 7, de las obligaciones para con él y para con toda la congregación. Fíjate, hay obligaciones para con el sacerdote, el que está a cabeza, y obligaciones para con toda la congregación también. Delante de la tienda de reunión para cumplir con el servicio del tabernáculo. La iglesia es tabernáculo. Hay gente que no lo quiere ver así. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿No has leído el libro de los Hechos? Cuando está hablando el primer mártir, y está hablando a los fariseos, a los religiosos del día, y pronuncia esta palabra, y la iglesia del desierto, hijos de Israel, las 12 tribus, que Dios le mandó a hacer un tabernáculo, es la iglesia del desierto en aquel entonces. Dios no ha cambiado, ni va a cambiar. Bendito sea Dios por la palabra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, que dice así: oh hijos de Israel, vosotros no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio. Bendito sea esa palabra, que si Dios cambiara, ay de ti y ay de mí. Bendito que es constante, es santo por todos los siglos. Él procede toda buena dádiva perfecta. Amén. Fíjate bien, guardarán también todos los utensilios de la tienda de reunión junto con las obligaciones de los hijos de Israel, obligaciones de los hijos de Israel, obligaciones del pueblo de Dios, la iglesia, la eclesía del griego, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo entre los hijos de Israel. Esa es la infraestructura, el liderazgo que debe de tener todo ministro en su iglesia, bien capacitado, bien desarrollado para poder hacer la obra que Dios les ha mandado hacer. Designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio, pero el extraño que se acerque, dice, será muerto. Amén.
Una de las reglas que dejó Pablo, no vayas a poner un néofito al frente. Néofito quiere decir uno que está recibiendo enseñanza, que todavía no es maduro completamente, sino que está siendo disciplinado, está siendo capacitado. Es por eso que nosotros tenemos que seguir lo que ya está revelado en la palabra profética más segura. Dice ahora, pero lo más importante es que debemos de anhelar sobre todas las cosas la unción del Espíritu Santo para desarrollar en nuestras vidas, fíjense bien, desarrollar en nuestras vidas el liderazgo de Jesús, no nuestro liderazgo, no nuestra inteligencia, sino lo que Él ya estableció. Vamos a terminar con esta cita, Mateo 20, de 20 a 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a la izquierda. Pero respondió Jesús y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Amén. ¿Puedes beber la misma copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, amén. Fíjense bien, se me pasó una nota, perdón. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Sí podemos. Eso está más adelante. Voy a leer, pero respondió Jesús, no sabéis lo que pedís, podéis beber de la misma copa que yo he de beber. Y ellos le dijeron, podemos, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el conceder, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Por esto los 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús llamándolos junto a sí, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Espero que esta enseñanza le haya sido de provecho. ¿Ven? Voy a dejar a ver si hay alguna pregunta y voy a regresar a los que están acá conmigo, yo poderlos ver. ¿Alguna pregunta? Tienen que poner su micrófono para yo poderlos escuchar. Y yo tengo una pregunta. Cuando alguien está siendo capacitado para ser líder en una área, ¿qué es lo que uno busca para saber si uno está listo o no? No sé si mi pregunta es clara. A ver, en otras palabras, si alguien quiere ser parte del liderazgo y estar en una posición a nivel eclesiástica, Sí. les digo algo, hablando con mi hermano Carlos, les vamos a proveer a ustedes. Él tiene ya 3 maestrías en lo que cuestiona su vida y la que está haciendo ahora una maestría en divinidades. Queremos traerles a ustedes un panfleto donde ustedes van a llenar y ahí mismo, después que llenan el panfleto, ustedes se dan cuenta qué llamado tienen. Son llamados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Ven? Son llamados a ser levitas, ¿no? Sabiendo ya la respuesta a eso, es donde entonces uno debe de incorporarse para poder ser ayuda. Amén. Hay personas que me dicen, pastor, no me ponga en la cocina. Muchas mujeres, no me ponga en la cocina. Yo no quiero cocinar. Yo prefiero mejores cosas y me salen con la cita de San Juan, ¿no? Una diferencia entre Marta y María. Una escogió estar a los pies de Cristo y la otra dijo, mira, mi hermana, ¿no me ayuda?
Dile que haga, que se levante de ahí, que venga a ayudarme. Amén. Por eso hay que conocer dónde está tu llamado. ¿Me explico? Cuando Dios me dijo de temprana edad, yo te he llamado a ser profeta a las naciones. Yo soy profeta a las naciones desde que nací de nuevo. Amén. ¿Estaba totalmente entrenado en eso? No. Por eso es importante saber qué es tu llamado. Pregunta. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Otra Entonces, pregunta? Sigue. entonces, todo ser humano que está bajo la cabeza de Cristo tiene uno de los 5 llamados. No. Ojo, hija. Ojo, Génesis. Amén. Dice ahí, y algunos puso Dios. No todos los cristianos son llamados para estar en el ministerio quintuple, pero todos los cristianos tenemos un llamado y un propósito. ¿Dónde está eso? Primera de capítulo 4, versículo 10. Que cada uno que ha recibido un don especial lo ministre a los demás para que se pueda revelar la multiforme sabiduría de Dios. Amén. ¿Alguien más? Yo, Ana. ¿cómo sabes cuando estás listo para entrar a tu llamado? Okay. Cuando ya eres creyente, amén. Y personalmente, este es una opinión por años de experiencia y por ver y entender y estar continuamente en la palabra. Amén. Dios te va a dar el llamado. Te va a decir ahora. ¿Ok? Yo, por capacitación natural del mundo, amén, soy ingeniero. Pero saliendo con mi último cheque aquel día 12 de mayo del 2000. Estoy saliendo porque ya no va a haber más trabajo, ya no voy a hacer más aviones, porque cerraron la fábrica. Y yo iba a buscar otro trabajo en hacer lo mismo, en hacer aviones, a pesar de que ya era ministro a mitad de tiempo. Yo ganaba el dinero del dinero secular, así mantenía a mi familia. Pero llegó el momento, ese día, no se te olvida, porque Dios a mí me habló aquí, mi oído derecho, audiblemente. Y me dijo, si no te ha hablado Dios audiblemente aquí, pero sí te ha hablado aquí, Romanos 8, versículos 14, 15 y 16, te habla a tu corazón, a tu espíritu. Deja el saber, donde dice Romanos 9:1, que mi mente, mi conciencia me da testimonio en el espíritu. A mí me pasó que yo oí la voz de Dios y me dijo, ve y renuncia a todo que tiene que ver con lo secular, dícate ahora a mi servicio. Yo obedecí. Amén. Creo que cada uno puede tener una diferente experiencia que la mía. Amén. Dios no está limitado a hacerlo como lo hizo conmigo. Dios es Dios. Por favor, no pongan a Dios en un cuadrito, ¿eh? Dios es Dios. Amén. Y si alguien vio, esto es un ejemplo, quise hacer una locura. Me habló Dios por ese pajarito que va a volar. Y ya yo tengo que volar de aquí. Bendito sea Dios. Amén. No te olvides Génesis de la palabra en el libro de Salmos capítulo 23, versículo 3, que dice, confortaré tu alma, te guiaré por senda de justicia, por amor de mi nombre. Jamás Dios te va a guiar al fracaso, jamás Dios te va a guiar al pecado, jamás Dios te va a guiar a hacer algo indebido o malo. Acuérdate de su naturaleza. Él es Kadosh, Él es santo. Le va a hablar, te puede hablar en sueños, te puede hablar en visión, te puede hablar con una palabra profética, si te dice Dios, por la palabra de profeta, puede ser hombre, mujer, me explico. Creo que cada persona necesita ser un oyente bien preparado a la voz del Espíritu, saber cuando el Espíritu le está hablando para que obedezca. Otras preguntas.
voy a hacerle una pregunta al pastor Fernando López. Hola, Fer, Dios te bendiga. ¿Cómo estuvo la transmisión para ti esta vez? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias al Señor mejoré en la cuestión de poder estar enlazados con ustedes hoy. Tuve muchos problemas la vez pasada y me gozo en poder escuchar y definitivamente, pastor, compartimos en cuestión a la enseñanza. El Señor ya dio el modelo para que hagamos las cosas como Él desea, no como a nuestro parecer sea lo mejor, porque el Señor ya lo ha determinado de esa forma. Éxodo 25:40 lo señala, y creo que eso fue parte de lo que se enseñó hace 8 días atrás. También decir que el discípulo de Cristo necesita tener un carácter y entendimiento, y eso es parte de la formación. El discípulo y discípula debe ser moldeable, debe de estar en una actitud de recibir la dirección en cuestión a la enseñanza en la palabra del Señor. Y definitivamente todos hemos sido llamados para servir en el reino de Dios. Todos. Ciertamente no todos de la misma manera. En el cuerpo, y nos lo enseña la Escritura, todos tenemos diferentes funciones, pero todos somos necesarios. Amén. Asimismo, ese es un problema que encontramos en la iglesia, puedo decirlo en general. Muchas ocasiones llegan con el deseo de servir, pero no en ser formados. Y a veces se jactan de decir, tengo el conocimiento, usted no sabe cantar, yo sí. Usted, pastor, no sabe lo que es enseñar en el área de los niños, por ejemplo. Y cuando uno lleva una enseñanza a ese tipo de discípulos para ser preparados en, precisamente, valga la redundancia, en el servicio, a veces encontramos una actitud diferente. El Señor Jesús a nadie llamó, por ejemplo, de sus 12, de su estructura. Hello. Y precisamente lo reiteró usted en Mateo 20 y también está en Marcos, capítulo 10, versos 44 y 45. Los llamó a servir como él mismo Vuelve a sirvió. repetir porque se frizó, se congeló tu imagen y tu voz. No se me escucha. Ahora sí, vuelve otra vez a decir lo que estabas diciendo. Ok. Entonces llamó a servir y eso nunca se nos debe de olvidar. Pero ¿qué tipo de servicio le voy a dar al Señor? Tengo que ser enseñado a servir para hacerlo de la forma correcta y bendecir al cuerpo de Cristo. La otra situación es esa. A veces nos topamos con hermanos que sí, secularmente están preparados, pero espiritualmente no tienen el espíritu correcto. Y decimos aquí en México, encontramos a hermanos niños que son berrinchudos y dicen, bueno, yo dejo el ministerio. Y van más allá. Algunos dicen, yo me voy de la iglesia. Tristemente, porque no tienen la voluntad para ser formados. No hay un entendimiento correcto todavía en ellos. Y digo triste también porque lejos de crecer, lejos de cumplir con ese llamado, entierran lo que es el talento que el Señor les dio. Esa sería mi contribución, perdón si me extendí a partir de la pregunta que usted me hizo. No, muy bien, Fernando. Y algo que está muy bien dicho por ti y que también necesitamos ahora mirar, ¿cómo fue que Dios creó al hombre? Dice la palabra que trabajó la tierra, formó, escuchen bien, un cadáver. Voy a hablar de todas las palabras hebreas que están ahí, qué significan y todo el asunto. No tengo el tiempo para eso. Dios forma un cadáver. Pero no es hasta que Él sopla. Fueron 3 soplos. ¿Ok? Esto tienes que verlo en el lenguaje original. Ya cuando el hombre viene a ser alma viviente, es que lo pone en el jardín a trabajar. Muchas personas que no tienen el espíritu, eso que estabas hablando, Fernando, de la humildad, y no están formados, no están capacitados totalmente. Tienen forma, si no tienen el espíritu. Acuérdense de esto que está en el Salmo 127:1 y después el Señor lo habla y lo revela en San Juan capítulo 15. Sin mí, nada podéis. Amén. Entonces, por eso debemos de capacitarnos
Quiero terminar, o si hay alguna otra pregunta, para terminar, esta palabra no se la olviden. El libro de Santiago, capítulo 1, te habla que hay oidores, hacedores. Miren para acá, por favor. Oidores. Entra la palabra por el oído, pero el oidor nada más entra por aquí, se va por acá, entra por aquí, se va por acá. ¿Cómo es que la palabra entonces puede entrar al corazón del hombre? Dice, la palabra por la mansedumbre se implanta. Miren acá ahora, entra y se implanta. Uno es manso, bienaventurados los mansos de corazón. Ellos verán a Dios, verán el Logos. Cristo todavía sigue siendo Logos, ¿eh? Ahora, se implanta, ¿y qué hace cuando se implanta? Tiene el poder de salvar vuestra alma. Salvar es no solamente que no vayas al infierno, sino salva de la ignorancia, del espíritu altivo, de todo aquello que no es de. Y como dijo el pastor Dando, amén, cuando tú tienes esa actitud, es el espíritu que te dice, aguántate, aguántate, aguántate. No te aguantas, ahora te voy a hablar en cubaneo. Yo te voy a quitar del caballo que estás, así como ve a Pablito o a Saulo, yendo hacia el lugar donde iba. Amén. Tranquilo. Yo quiero ser como Jesús es. Ya tengo la visión. ¿Qué tengo que hacer? Algunas veces Dios me va a hablar duro porque estoy bien equivocado o atrancado, lo que sea, como quieras decirlo. Él está interesado en una imagen, un modelo. Eres como Jesús. Actúas como Jesús. Hablas como Jesús. Amén. Amas como Jesús. Perdonas como Jesús, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, propósito de todas estas enseñanzas que va a estar recibiendo, esta es solamente la introducción al programa Maestro de Capacidad de Liderazgo. En el siguiente lunes vamos a ir con el taller número 1 y son 11 talleres. Creo que si tenemos mansedumbre, tenemos ese espíritu para servir a Cristo, amén, servir a la hermandad, verdaderamente bien capacitados, vamos a tener éxito. Éxito. Por favor, si tienen Biblias, ábranla, por favor. Al libro de Josué, por favor. Josué, capítulo 1. Dice el versículo 6, 7, 8 y 9. Dice la palabra. 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra para que juré a sus padres que le daría. Ahí está el primero, fortalece. Fortalécete en quién. Dice ahí, fuerte para el pueblo. 7 es la segunda. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir con toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito. Amén. Donde quiera que vayas. O ahora ahí, esfuérzate. 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, tendrás éxito. La revisión dice, dice, y todo te saldrá bien. Amén. 9. Ahora esfuérzate por ti. Amén. No te he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera. Amén. Fortalecernos por el pueblo, fortalecernos por Dios, fortalecernos por nosotros mismos.
a través de la palabra, a través de la enseñanza, equiparnos, amén, porque Dios me ha llamado a colaborar. El Señor los bendiga. Amén. Pastor Fer, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Amén. Dándote gracias, Señor, por este tiempo de comunión, pero también de la enseñanza que hemos recibido a través de tu siervo. Bendecimos tu nombre y la vida precisamente del pastor Manrique. Gracias porque tú estás abriendo, Señor, nuestros corazones a un entendimiento mayor con el firme propósito de hacer conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, precisamente a no separarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir siempre conforme a lo establecido por ti para honrar y glorificar tu nombre. Bendigo, Señor, a todos aquellos que han estado en comunión y han estado en esta enseñanza. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén. Amén, amén. Nos vemos el próximo lunes. Mismo canal, Bendiciones. mismo tiempo. Bendiciones. Amén. Bye. Bye. Bye bye. Okay.